Normalmente, cuando pensamos en la creación de algo indestructible, no sé, nos imaginamos acero, concreto o tal vez una bóveda de banco diseñada para resistir siglos. Claro, algo físico y pesado. Exacto. Pero cuando entramos al mundo del derecho, fíjate que en la indestructibilidad se construye con materiales muchísimo más frágiles. Hablamos de un simple trozo de papel, un poco de tinta, algunos sellos y firmas. Sí, materiales que el agua o el fuego destruirían en segundos. Así es. Sin embargo, cuando esos elementos se combinan de la manera correcta, ese papel adquiere, digamos, algo parecido a superpoderes. Se convierte en un testigo inmortal, una prueba irrefutable que ni los tribunales más estrictos ni los gobiernos extranjeros pueden cuestionar. Y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo, donde vamos a explorar cómo sucede esto. Es que, bueno, no tiene absolutamente nada de mágica. Es el resultado de una maquinaria legal súper meticulosa, estructurada a lo largo del tiempo. Totalmente. Porque nos gusta creer que las verdades absolutas son conceptos abstractos. No. Pero en el ámbito jurídico, la verdad absoluta tiene peso físico, tiene textura y obedece una estructura rígidamente regulada. Un papel no es legalmente indestructible solo por lo que dice, sino por cómo fue creado. Y hoy vamos a desempacar exactamente cómo funciona esa alquimia. Basándonos en una compilación de documentos técnicos y legales, nos vamos a enfocar exclusivamente en la fascinante maquinaria del derecho guatemalteco. Un sistema muy particular, por cierto. Muy particular. Queremos entender cómo este sistema legal toma documentos cotidianos, o sea, un contrato, un acta de matrimonio, y los blinda a través de instrumentos públicos, actas notariales, protocolización y la apostilla. Nuestra misión es entender el por qué y el cómo detrás de cada sello y cada timbre. Pues para entender ese blindaje, primero tenemos que conocer, digamos, el árbol genealógico de los documentos que manejan los notarios en Guatemala. Todo parte de un concepto central, que es el instrumento público. Ok, el instrumento público, ¿cómo lo definen las fuentes exactamente? En su esencia más pura, es un documento autorizado por un notario a instancia de parte. Y su propósito no es solo informar que algo pasó. Está diseñado para probar hechos, dar forma solemne a negocios jurídicos y asegurar que esos acuerdos tengan efectos legales reales. A ver, suena a que hay una jerarquía muy estricta aquí. O sea, asumo que no todos los papeles creados por un notario tienen el mismo peso o el mismo destino. Exactamente. El universo del instrumento público se divide en dos grandes ramas. Por un lado, tenemos los instrumentos principales que técnicamente se conocen como protocolarios. Los que van dentro del protocolo. Así es, van literalmente dentro del protocolo notarial e incluyen las escrituras matrices y las actas de protocolación. Y por otro lado están los secundarios o extraprotocolarios. Que, como su nombre lo indica, viven fuera del protocolo. Claro, aquí es donde encontramos las actas notariales y las legalizaciones de firmas o de documentos. Fíjate que me ayuda mucho visualizar esto con una analogía. Es como si el protocolo notarial fuera una gran bóveda bancaria de alta seguridad. Me gusta esa imagen. Una cronología perfecta. En cambio, los instrumentos secundarios son más como, no sé, herramientas portátiles. Ajá, que hacen su trabajo en el exterior. Exacto. Circulan de mano en el mundo real sin estar atados a ese archivo central bajo llave. Es una analogía muy precisa. Y en este caso, el notario es el guardián absoluto de esa bóveda. Pero aquí es donde, según nuestras fuentes, me surge una gran duda sobre cómo funciona esto en la práctica. Sabemos que las escrituras públicas, las de la bóveda, se pueden reproducir. Si pierdes tu copia, vas con el notario y saca otra. Sí, emite un testimonio. Pero las actas notariales, al ser secundarias y vivir fuera de la bóveda, no llevan numeración y son documentos únicos. Las fuentes son claras en que de ellas no se pueden extender testimonios formales. Es correcto, son de talla única. Pero, ¿no es un riesgo gigantesco? O sea, si un acta notarial se pierde para siempre. ¿Por qué el derecho guatemalteco diseña algo aparentemente tan frágil? Es una excelente pregunta. Y fíjate que la respuesta, citando a la doctrina clásica del derecho notarial, está en la naturaleza misma de lo que cada documento intenta proteger. A ver, explícame eso. Las escrituras públicas, las de la bóveda, contienen lo que en derecho se llaman actos intervivos. O sea, acuerdos entre personas vivas que tienen efectos a largo plazo. Exactamente. Imagina la compra-venta de una casa o la creación de una empresa.
Son relaciones jurídicas que nacen, se modifican y van a vivir por muchos años. Las partes van a necesitar consultar o defender ese contrato repetidamente en el futuro. Claro, por eso la matriz original tiene que estar súper protegida en la bóveda, para reproducirse infinitamente. Sí, pero las actas notariales tienen un trabajo completamente distinto. Su función no es crear un contrato que dure décadas, sino capturar un hecho efímero en el tiempo. Son, digamos, como una fotografía instantánea. Una fotografía legal. Así lo define muy bien la doctrina. Contienen hechos cuyo recuerdo conviene conservar en ese instante preciso. No crean una relación jurídica a futuro, simplemente congelan un momento exacto que, por definición, no se volverá a repetir. Ya veo. Y ya que hablamos de capturar momentos efímeros, ¿qué tipo de momentos son los que ameritan que un notario, digamos, saque esta cámara fotográfica legal? Bueno, las actas notariales hacen constar hechos que el notario presencia o circunstancias que le constan personalmente. Y, ojo, la doctrina subraya que por su naturaleza no son contratos. Ok, no hay un acuerdo de voluntades como tal. Exacto. Hay varios tipos. Por ejemplo, las actas de presencia. Esto puede ser la autorización de un matrimonio, donde al notario le consta que dos personas se unen legalmente. Ajá. O también se usan para demostrar la sobrevivencia de una persona, o el estado físico de un bien. Imagina que alquilas una casa y te la devuelven destruida. Uf, típico. Necesitas un acta que capture cómo se ve esa pared rota hoy, antes de repararla. También están las actas para recibir informaciones testificales voluntarias. Pero hay algo que me parece súper curioso, y las mismas fuentes señalan que es una contradicción doctrinal. Se les llama actas de presencia, pero, lógicamente, el notario tiene que estar presente físicamente para autorizar cualquier tipo de acta, ¿no? Nadie autoriza un documento por telepatía. Claro, el notario siempre está ahí. Entonces, ¿qué hace que la categoría de presencia sea tan especial como para tener su propio nombre? Es una distinción muy sutil. Cuando el derecho notarial en Guatemala habla de presencia en este contexto específico, no se refiere solo a que el notario esté parado en la habitación, se refiere a que lo expresado le consta por sus propios sentidos. Ah, o sea, lo está viendo y escuchando él mismo. Exacto. No es un relato de algo que pasó ayer que le están contando, ni es la revisión de un papel viejo, es la percepción sensorial directa en tiempo real. Y las reglas sobre quién debe firmar esta fotografía son fascinantes. En un contrato normal, si yo no firmo, pues no hay contrato. Lógicamente. Pero en las actas notariales esto cambia. Hay casos, como el matrimonio o una declaración jurada, donde los requirentes sí deben firmar obligatoriamente. Sí, la ley lo exige. Pero en muchos otros casos, si la persona se niega a firmar, las fuentes dicen que el notario simplemente hace constar esa negativa. Él firma solo, antecedido de las palabras ante mí, le pone su sello y el documento tiene total y absoluta validez. Total y absoluta validez. ¿Cómo es posible que esto sea legal si el principal involucrado no quiso firmar? Es lo opuesto a una escritura pública. Porque en el acta notarial, lo que le da vida al documento no es la voluntad de las partes, sino la fe pública del notario. Esa pequeña frase de «ante mí» es un escudo inmenso. El Estado de Guatemala le ha otorgado al notario el poder de decir «esto es verdad». O sea, si el notario presenció el daño a la pared, no importa si el inquilino que la rompió no quiere firmar. Exacto. El notario da fe de que el daño existe por sus propios sentidos, firma y eso ya es ley. Pero para que el Estado respalde esa magia, exige su parte, ¿verdad? Estaba revisando la precisión matemática del sistema guatemalteco y es increíble cómo la certeza jurídica se mide literalmente en quetzales, a través de timbres fiscales y notariales. Es una estructura tributaria milimétrica. Validez notarial y cumplimiento tributario son inseparables aquí. A ver, hagamos el ejercicio con los costos exactos citados en las fuentes. Si un notario hace un acta notarial de nombramiento, ¿qué timbres lleva? Bueno, lleva un timbre fiscal de 10 quetzales, fundamentado en el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. Ajá, pero no es el único. No, también lleva un timbre fiscal de 50 centavos por razón registral, según el artículo 5, numeral 3 de la misma ley. Y a eso se le suma el timbre notarial de 10 quetzales, por el artículo 3, Romanos 3, inciso C, de la Ley del Timbre Forense y Notarial. Es como armar un rompecabezas. Totalmente. Y los valores cambian según el acta. Sí, estaba viendo el acta de matrimonio.
Esa solo requiere el timbre notarial de 10 quetzales, del mismo artículo que mencionaste. Así es, pero si hablamos de actas de jurisdicción voluntaria, el asunto cambia. Claro, ahí se exige el timbre notarial de 10 quetzales y además un timbre fiscal de 5 quetzales por cada hoja del documento. Y para cerrar los ejemplos, si se hace constar un testamento cerrado, el artículo 5, numeral 9 de la ley fiscal exige un timbre fiscal de 5 quetzales en el acta. Todo este sistema nos muestra cómo funcionan estas herramientas portátiles, pero esto me lleva a un problema logístico importante. A ver, Dijimos que la bóveda, el protocolo, es el lugar más seguro. Si yo tengo un documento suelto, digamos un acta importantísima o un papel que me mandaron del extranjero, y me aterra que siendo un papel único se destruya, ¿hay forma de meter esa hoja suelta al club VIP del protocolo? sí, por supuesto. Y ese puente hacia la bóveda es lo que se conoce como protocolación. Protocolación. Exacto. Es incorporar material y jurídicamente un documento al protocolo del notario. Tomas esa hoja suelta, la intercalas en el protocolo, haces un acta específica y queda blindada. Y las fuentes mencionan que esto puede ser por orden de un juez o a requerimiento de parte, pero lo más riguroso es cuando es por disposición de la ley, ¿no? Así es. La legislación guatemalteca tiene 5 casos obligatorios donde la ley te dice que el documento es demasiado importante para andar suelto. A ver, repasemos esos 5 casos. El primero es clásico, el acta de matrimonio. Correcto, establecido en el artículo 101 del Código Civil. El segundo son los documentos provenientes del extranjero. Obligatorio según los artículos 37 al 44 de la Ley del Organismo Judicial. Ajá. El tercero, en el ámbito mercantil, es el acta notarial de protesto de título de crédito. Fundamentado en el artículo 480, numeral 6 del Código de Comercio. El cuarto también es mercantil. El acta notarial de bienes no dinerarios de una sociedad. Sí, por mandato del artículo 27 del mismo Código de Comercio. Y finalmente, el quinto caso es la constitución de un colegio profesional. Exigido por el artículo 4 de la Ley de Colegiación. Esos 5 entran a la bóveda sí o sí. Quiero detenerme en el segundo punto que mencionamos, los documentos provenientes del extranjero, artículos 37 al 44 de la LOJ. Porque si alguien trae un certificado desde España, es lógico que haya que resguardarlo. Pero eso plantea un problema bidireccional tremendo. El problema de la confianza internacional. Exacto. ¿Cómo sabe el notario en Guatemala que ese papel extranjero es real? O al revés, ¿cómo prueba un guatemalteco la validez de su documento en otro país? Ese fue el gran dolor de cabeza del derecho por siglos. Pero la solución moderna es la apostilla. La famosa apostilla. Sí, es un sistema que elimina esa cadena interminable de legalizaciones consulares. Y tiene 3 efectos mágicos, o legales, digamos. Primero, prueba el origen del documento público. Segundo, certifica la autenticidad de la firma. Y tercero, valida la autenticidad del sello. Y esto no lo puede emitir cualquiera, imagino. Para nada. El convenio exige autoridades competentes. Y en Guatemala, la única autoridad competente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINEX. Y el proceso hoy en día es electrónico, en línea, ¿verdad? Según las fuentes, consta de 3 pasos muy claros. Sí, muy simplificado. Primero, obtienes el documento. Segundo, solicitas la firma del funcionario competente. Y ojo, esa firma debe estar registrada en la base de datos del MINEX. Si no está en el sistema, no pasa. Exacto. Y el tercer paso es solicitar la apostilla en el portal del ministerio que genera un certificado digital. Pero hay que advertir a la audiencia que esto no es una carta blanca absoluta. Las fuentes son súper claras. La apostilla no aplica para documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares. Porque se rigen por otras normas diplomáticas. Y tampoco aplica para documentos administrativos relacionados con operaciones mercantiles o aduaneras. O sea, facturas de importación, manifiestos de aduana, eso queda fuera. Totalmente fuera. Siguen las reglas de aduanas. Bueno, ya vimos cómo protegemos los originales y cómo viajan internacionalmente. Pero volvamos a la clonación legal. O sea, regresando a Guatemala, a esa bóveda imaginaria. Si acabo de comprar una casa, ¿el contrato original se queda en la bóveda del notario para siempre? Sí, la matriz no sale de ahí. Entonces, ¿cómo le entregó a un comprador la prueba de que ahora es dueño de su casa? Ahí es donde entra el sistema de reproducción mediante lo que llamamos testimonios.
Todo esto está basado en el artículo 67 del Código de Notariado. ¿Y cómo funciona este testimonio? ¿Es una fotocopia y ya? No, es mucho más estricto. El artículo 67 permite hacerlo mediante copias impresas en papel sellado, ya sea máquina o incluso manuscritas. ¡Wow! ¿Manuscritas todavía? Sí, la ley lo contempla. Pero lo usual hoy son copias fotostáticas o fotográficas. La clave es que se deben completar con una hoja adicional de papel sellado, donde el notario redacta una razón final. Y fíjate que la forma en que redactan esa razón final es increíblemente descriptiva. Desmenucemos el ejemplo exacto que traen las fuentes, porque es una radiografía del papel. A ver, léelo. 24 de agosto de 2025, que contiene contrato de compraventa de bien inmueble. Ajá, identifica la matriz. Y sigue, y que para entregar al Archivo General de Protocolos extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas de papel bond, siendo que las primeras 2 concuerdan fielmente con su original, las cuales se encuentran impresas en ambos lados, y la tercera, que es la presente, únicamente en su lado anverso. Es un nivel de detalle físico asombroso. Te dice exactamente cuántas hojas son y de qué lado tienen tinta, para que nadie pueda meter una hoja falsa en medio. Es literalmente clonar la fe pública. Pero, claro, esta clonación también exige su cuota tributaria, ¿no? Los timbres atacan de nuevo. Siempre. Para este tipo de testimonios especiales, hay obligatoriedad de adherir timbres notariales en la primera hoja. Esto lo manda el artículo 3, numeral 2, literales A y B del decreto 82-96. ¿Y los timbres fiscales? Esos van por hoja. Se exige un timbre fiscal de 50 centavos por cada hoja del testimonio, según el artículo 5, número 6 del decreto 37-92. ¡Qué estructura tan impresionante! Si hacemos un resumen del recorrido de hoy, empezamos desde la solemne escritura pública resguardada en la bóveda y pasamos por las actas notariales, que son únicas e irrepetibles. Las fotografías legales. Exacto. Luego vimos el proceso de protocolación para meter documentos VIP a esa bóveda. Cruzamos el puente internacional de la Postilla con el MINEX y llegamos al arte de reproducir testimonios legales con sus milimétricos requisitos de timbres fiscales y notariales. Y, sabes, analizando todo este recorrido tan estructurado, nos queda una reflexión final bastante provocativa para que quienes nos escuchan lo piensen. A ver, ¿cuál es? Sabemos que la escritura pública, la de la bóveda, sobrevive a sus otorgantes gracias a estas copias y testimonios. Sí. Pero hemos aprendido hoy que el acta notarial es un documento único. Es una fotografía jurídica efímera que no se puede reproducir con testimonios. Claro, no hay copias oficiales. Entonces, esto nos deja con una gran interrogante filosófica y legal. En un mundo donde un incendio, o digamos una simple inundación, puede destruir papel en cuestión de segundos, Sí. ¿qué sucede realmente con los derechos de una persona cuando esa fotografía única de un hecho irrefutable desaparece para siempre de la faz de la Tierra? Es para pensarlo. Definitivamente. Y con esa gran pregunta cerramos nuestro análisis a fondo de hoy.